Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy, pero muy buenas tardes, días, noches, dependiendo la hora que sea cuando estén viendo este podcast de noticiasdigital.net. Mi nombre es Luis Cárdenas López, nuestro Twitter es twitter.com/soy un hereje y nuestro Facebook es facebook.com/Noticias Digital MX. Estamos mejorando ya algunas cuestiones aquí de audio, de estudio, y bueno, pues vamos poco a poco. El tema del día de hoy, bueno, pues es un tema que pareciera local, pero que tiene muchas posibilidades de tener una trascendencia nacional. Y me refiero al amigo de Felipe Calderón, así se ha titulado este podcast, este comentario editorial. El amigo de Felipe Calderón del que vamos a hablar hoy, porque evidentemente el presidente tiene muchos amigos, bueno, pues es este señor que le voy a poner en pantalla. Vemos en este momento a la izquierda a Javier Bosque Urquiza, a un lado de Felipe Calderón Hinojosa y de la esposa del presidente, Margarita Zavala. ¿Quién demonios es Javier Bosque Urquiza? Se preguntará usted. Bueno, pues Javier Bosque es un conocido personaje queretano que ha timado a 40 personas de la élite queretana, a 40 personas del empresariado, de la clase política, a la crema innata de ese estado. Bueno, pues Javier Bosque Urquiza, los timó con 150 millones de pesos. Ahí nomás vea usted la cantidad, 150 millones de pesos. Esta fotografía que ve usted en pantalla ha provocado que la Presidencia de la República, a través de la Coordinación de Comunicación Social, se deslinde por completo de Javier Bosque Urquiza. En un comunicado, bueno, pues expresa que Felipe Calderón se deslinda por completo de Bosque Urquiza. Él prácticamente dice, yo no tengo nada que ver, yo a él ni lo conozco, pero la realidad es que el presidente sí conoce o conocía muy bien, aunque al parecer ahora lo niegue, a Javier Bosque Urquiza, y lo conocía tan bien que inclusive fue él junto a Margarita Zavala a inaugurar el estudio de Bosque Urquiza. Y es que este personaje, Javier Bosque Urquiza, bueno, pues abrió un estudio de grabación, un monstruo de estudio de grabación en la ciudad de Querétaro. Decía él que iba a ser uno de los 3 estudios más grandes del país. Y a ese estudio de grabación, pues fue Felipe Calderón a abrirlo. El problema ahora está en que nadie sabe en dónde diablos se encuentra Bosque Urquiza. Y la clase política queretana, la crema innata que ha sido defraudada, entre ellos la familia del exgobernador Burgos García, entre los timados también se encuentra Ricardo Anaya Cortés, el líder del PAN, y que bueno, pues también presumía de ser amigo de Bosque Urquiza. Bueno, pues nadie sabe en dónde está. Se llevó 150 millones de pesos, y a la crema innata queretana, a la clase política, a la gente que tiene muchísimo dinero, pues simplemente terminó siendo totalmente chamaqueada, porque no hay otra forma de decirlo. Se chamaquearon a los políticos, se chamaquearon a la clase empresarial con un estudio de grabación, con un monstruo que se veía algo muy seguro y con inversiones que prometían rendimientos, híjole, pues casi que hasta superiores a los del narco. Decían algunas personas que Bosque Urquiza les prometía rendimientos muy por arriba del 7-8% mensual. Entonces, bueno, pues la gente de Querétaro, la gente de mucho dinero del estado, le metió lana a Javier Bosque Urquiza y Javier pues simplemente desapareció. Hay una denuncia penal que ya se ha presentado en la Procuraduría General de Justicia de Querétaro y actualmente pues Bosque Urquiza es un prófugo, el que otrora fuera amigo del presidente, el que otrora se fotografiara, se codeara con el presidente y lo invitara a inaugurar su estudio y el presidente aceptara, porque fue Felipe Calderón el que cortó el estudio de grabación que se llamaba Grupo Integral Voz. Bueno, pues el que otrora fuera gran amigo de las élites presidenciales, de las élites políticas del país, hoy es un prófugo de la justicia porque se fregó, se chingó, discúlpeme usted, 150 millones de pesos. A eso es a lo que asciende más o menos la suma defraudada. Probablemente sea un poquito más, probablemente sea un poquito menos. Hay quien dice que puede llegar a los 200 millones de pesos, lo que Bosque Urquiza se echó a la bolsa y dejó
pues bailando dejó abandonados a sus inversionistas que eran sus amigos, y era toda esta clase política que se dejaba guiar por los apellidos de renombre, por los apellidos pomposos, algo que sucede mucho en el bajío del país. Se dejaban guiar por los apellidos, se dejaban guiar por las grandes familias queretanas en este caso, y mira lo que les pasó, ¡paz! Defraudados, y defraudados con una cantidad fuerte de dinero. Como le comentaba, hay quien le invirtió a Bosque Urquiza 40 millones de pesos. En fin, bueno, pues ahí está. Ayer hablábamos del empresariado mexicano, del sicariato empresarial del México Rojo prácticamente, con el caso de Coppel y el caso de Rivera Princess, del Hotel Rivera Princess en Playa del Carmen, de empresarios que a veces prefieren guardar dinero o joder de plano a sus empleados para que terminen incendiándose dentro de su tienda cuando hagan inventarios, o una zona que se supone que es VIP termine explotando y matando a canadienses. Ayer hablábamos de ese tema. Bueno, pues hoy también hay este tipo de negocios que se hacen en México en donde pues simplemente se los friegan. Lo bueno es que en este caso no se fregaron a usted, no se fregaron a mí, no se fregaron a gente del pueblo, digamos. No es un fraude de gobierno, no es un fraude en donde pues hayan tenido que ver nuestros impuestos, es un fraude que le hizo un amigo a sus amigos y en donde pues aprovechó del renombre y evidentemente se aprovechó de esta fotografía. Esta fotografía le valió a Bosque Urquiza 150 millones de pesos nada más, de menos, probablemente mucho más. En fin, pues ahí tiene usted el tema. El amigo de Felipe Calderón Hinojosa, tienen un reto muy grande porque tienen que encontrar a este señor, porque si no, híjole, pues ahí tiene a Calderón fotografiándose y abriendo estudios que resultan ser totalmente fraudulentos y que resulta ser compañías que resultan timando a más personas. En este caso, pues también yo creo que timaron a varios amigos del presidente, si no es que al mismo Calderón lo terminaron timando, abusando quizá de esta confianza. Mi nombre es Luis Cárdenas López, nos vemos mañana en otro editorial de noticiasdigital.net, pásela bien, nos vemos mañana, métase al Twitter, twitter.com/soy un hereje. Hasta mañana.